Hola a todos, buenas noches. Este vídeo de hoy es en respuesta a Estudiante Imperfecta, una chica de aquí de España que es bloguera y es embajadora de varias marcas. Tiene su perfil en Instagram y su consulta básicamente iba relacionada con cuestiones relacionadas a la UNED porque había entrado en mi perfil y había visto que yo estudio ahí, ¿no? Es decir, que estudio a distancia, ¿sí? Entonces, UNED es una universidad de educación a distancia y sus preguntas iban relacionadas sobre el hecho de si va bien no asistir a clases y sobre el hecho de si ponen vídeos grabados de las clases o cuál es la metodología que se utiliza en la UNED para poder estudiar ahí. Entonces, paso a responderte, espero que este video te sirva. Y bueno, yo te puedo decir que de una u otra manera, pongamos, ¿no? Vamos a hablar primeramente quizás de los beneficios, ¿sí? Los beneficios de estudiar en la UNED, ¿no? Una persona decide entrar a la UNED, pues a lo mejor por un elemento relacionado con el tiempo, ¿sí? Tienes tú en este caso que controlarlo, ¿no? Es decir, que depende de tu autocontrol y por ende de la organización que tú hagas del tiempo. Evidentemente, no tenemos clases presenciales, ¿sí? Pero esto de no tener clases presenciales a la vez nos permite una cierta flexibilidad. Otro beneficio es el tema de la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Un grado que por lo general se hace en 4 años, ¿sí? 4 años evidentemente siempre y cuando no arrastres y todo vaya bien, ¿no? Un grado que normalmente se puede hacer en 4 años, tú lo puedes hacer en más o en menos años, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? No, o bueno, también puedes hacerlo en igual cantidad de años, o sea, tienes, por ejemplo, dependiendo del grado, yo te voy a hablar del mío, ¿sí? Estos 4 años tienen un total de 240 créditos. ¿Sí? Es decir, a una razón de 60 créditos por año. ¿Okay? Si tú quieres hacer el grado en menos años, ¿sí? Entonces, para hacerlo en menos años tienes que coger más créditos. Pero si lo quieres hacer en más años, pues tienes que coger menos créditos. Entonces, hay personas que a lo mejor cogen 2 materias por año, 3 materias por año. Esto evidentemente depende de la necesidad, ¿sí? Porque si tú estás estudiando por cultivarte, por aprender nuevas cosas, pues obviamente no vas a tener prisa. Pero si tú lo haces porque tienes una vocación, entonces a lo mejor pues querrás quitártelo en menos años o por lo menos en el tiempo que esté estipulado, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas, que además tiene otro componente, que es el tema de las asignaturas, ¿sí? Las asignaturas
son más o menos unas 10 por año, es decir, 5 por cuatrimestre. Tenemos obviamente 2 cuatrimestres. ¿Sí? Entonces, bueno, tú puedes ir, por ejemplo, ¿no? Tenemos asignaturas de primero, 10 de segundo, 10 de tercero y 10 de cuarto. Entonces, la UNED permite una gran flexibilidad en el sentido de que, por ejemplo, quiero coger 2 asignaturas para este año. Puedo escoger una de aquí y una de aquí. Que el siguiente año quiero escoger 3. Puedo escoger una de aquí, 2 de aquí. Puedo escoger 3 de aquí. O sea, no es necesario ir en orden para poder avanzar. Evidentemente que si me preguntas que si yo lo aconsejo, yo no lo aconsejo. Y te voy a explicar por qué. Yo he decidido hacer una cosa que es así, lineal, organizada, sistemática mejor, digamos, para no decir organizada. Entonces, cuando tú coges las materias por bloque de año, te das cuenta de que una complementa a otra, ¿sí? Puedes cogerla de manera desorganizada, ¿sí? Pero tienes que tener una base previa una base previa de conocimientos para que no te coja de nuevo todo lo que vas a recibir, ¿sí? Entonces, otra ventaja más de estudiar en la UNED es el precio. Eso no tiene ni punto de comparación, ¿sí? Entonces, los precios son precios públicos y realmente conviene muchísimo, ¿no? Súmale que a esto tú le puedes aumentar el tema de becas o a lo mejor descuentos por familia numerosa o por discapacidad, etcétera, ¿sí? Entonces terminas pagando un precio muy, muy conveniente, ¿sí? Entonces, estos son los beneficios, ¿sí? Que estos beneficios también pueden ser vistos también como más bien todo lo contrario. Entonces tú me preguntabas si me va bien el hecho de no asistir a clases, ¿sí? Entonces mi respuesta es, a la pregunta 1, ¿sí? Las respuestas a la pregunta 1 es, si me va bien, yo te voy a decir sí, ¿ya? Aunque hay una cosa que también tienes que saber. Por ejemplo, si bien es una universidad a distancia, su método se vale de una serie de herramientas que son un área de estudiantes, ¿sí? Una intranet, el área del estudiante, ahí tienes tu secretaría donde puedes hacer los trámites, ahí tienes la información, pero también tienes las asignaturas que tienes. Entonces, también te dan, además del área de estudiantes, pues esto es otro beneficio que no lo puse anteriormente, pero te asignan un correo de estudiante y te dan un paquete de Office 365 gratuito durante cada año que estás ahí matriculada.
tienes todas las herramientas de Office 365, Word, PowerPoint, Teams, Excel, Access incluso, entonces está súper bien. Luego, dentro del área de estudiantes, como te decía, encuentras las asignaturas. Y para las asignaturas, tienes varias herramientas. Entre esas son las tutorías, que no es precisamente lo principal, pero estas tutorías pueden ser presenciales o a distancia. Esto a su vez contesta la segunda pregunta que me hiciste, porque estas son o emitidas o grabadas. ¿Sí? Cuando digo emitidas, quiero decir que se emiten pero no se graban, ¿no? Pero también pueden ser grabadas. Nosotros, desde que estamos en las pandemias o en la pandemia, pues la presencialidad ahora no se ha dado. Esto me pasó a mí el año anterior, yo ahora estoy en segundo, el año anterior en primero, pues las últimas clases no nos tocó hacer presenciales, sino básicamente a distancia, pero hay tutorías presenciales, pero para primer año por lo general hay todas las asignaturas, pero para el resto de años no siempre, ¿sí? Dependiendo del centro asociado, la UNED funciona pues por una serie de centros asociados que están repartidos por todo el país, en distintas ciudades de las diferentes comunidades autonómicas de España. Entonces, evidentemente, pues en la que te apuntes te ofrecerán estas tutorías presenciales, y ya digo, de los años posteriores, segundo, tercero, cuarto, te las ofrecerán dependiendo del número de estudiantes que hayan matriculado, sí la suelen hacer, ¿no? También depende del grado que estés haciendo, pero sí. Entonces, no es que uno se queda del todo abandonado, ¿ya? Y bueno, ya digo, no del todo, y después te voy a explicar por qué. Y lo otro que tenemos, la otra herramienta es el foro. Un foro donde los estudiantes, en principio, pueden hacer consultas al equipo docente. Digo equipo docente porque no es solamente un profesor titular, ¿sí? Sino a veces es un titular más varios ayudantes y bueno, entre ellos tratan de cubrirse. Ahora bien, hay profesores, como en todas partes, hay profesores, pocos, pero pocos, o mejor dicho, contados, que son muy buenos, así como tutores. Hay tutores que realmente son excelentes, que se implican mucho y que te ayudan muchísimo, pero hay profesores que brillan por su ausencia, las cosas como son, ¿no? A veces una de las críticas o de las quejas que tenemos los estudiantes en la UNED es que hay profesores que pasan completamente de uno. Yo no voy a tapar el sol con un dedo y voy a decir las cosas como son, ¿sí? Hay profesores que les cansa escribir en el foro, pero hay otros que en cambio son muy implicados, sobre todo pues se nota que saben bastante y que además les gusta comunicarse con el alumno. Entonces, bueno, digamos que siempre te encontrarás con aquellos que pasan, pero por lo general yo ahora mismo tengo profesores, bueno, de este cuatrimestre estoy cogiendo 4 asignaturas, dos profesores son bastante implicados y uno más o menos, y el otro sí que es triste, pero en esa materia donde no asiste él, en cambio tenemos unos tutores muy buenos, ¿sí? De hecho, estoy bastante contenta porque los 4 tutores, las 4 asignaturas que me han tocado son excelentes.
súper enrollados, súper implicados, súper colaboradores, se preocupan, preguntan, se interesan porque tú realmente aprendas o cuando menos que tengas recursos para que tú puedas desarrollar eh, tu, tu asignatura, ¿no? Pero aparte de eso, pues también, ¿no? Dada la distancia, pues se supone que tenemos el correo electrónico, que nos podemos comunicar incluso por teléfono. Hay profesores, bueno, de los que pasan, no esperes nada, pero de los que sí que se implican, yo te puedo dar fe. Tú les coges, les envías un mensaje y te dicen, mire, me gustaría hacerle una consulta, y es más, incluso ellos mismos te llaman a tu número. Y si te tienen que hacer un desarrollo por vía telefónica y explicarte algún tema, lo hacen, ¿sí? Y esas son cosas que realmente hay que aprovechar. Incluso tutores que también les puedes hacer alguna consulta y sobre todo, no, 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 o sea, no escatiman realmente a la hora de ayudar. Entonces, ahora responde la segunda. Entonces, como te decía, si ponen vídeos grabados, o sea, algunos profesores sí graban, ¿no? Pero otros no. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Organizarte para que puedas participar de aquellas que se emiten, para que puedas tomar tus apuntes, para que puedas hacerle consultas. Una cosa que tiene la UNED, que todavía, bueno, eso se puede ver como algo negativo hasta cierto punto, es que nosotros nos jugamos el todo por el todo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que en la mayor parte de las, de las veces, o que sí, en el 80% de las veces, nosotros dependemos nuestra nota de la asignatura, muchas veces depende al 100% de un examen final. Y claro, tareas, o sea, una evaluación continua real no existe. Pero sí puedes a veces ganarte unas décimas, 0,5, 1, 2, 1,5, entregando un trabajo que se conoce con el nombre de PEC, que es la prueba de evaluación continua, que suelen ser en la mayoría de los casos trabajos donde tienes que aplicar lo que has leído. Entonces esto está muy bien y ayuda mucho para poder preparar los exámenes, ¿sí? Entonces también depende del profesor. Por ejemplo, hay exámenes de tipo test, hay exámenes de tipo desarrollo, ¿sí? Pero bueno, yo soy una persona que no le tengo miedo. Hay gente que tiene preferencias a un tipo de examen al otro. Yo realmente no tengo preferencias de ningún tipo. Llevo muchos años realmente estudiando cosas y bueno, es que me gusta estudiar. Y si una cosa he aprendido de la vida estudiantil en particular, es que no importa el tipo de examen que te pongas. Si tú estás preparado para una cosa, vas a probar. Y es igual si es que es tesis o desarrollo. Entonces, lo importante es ponerle empeño, ponerle perseverancia, ponerle ilusión, ponerle dedicación. Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar. Y una cosa que quizás me olvidé de comentarte en el tema de la flexibilidad es el tema de los exámenes. ¿En qué sentido los exámenes son flexibles? Nosotros tenemos tres fechas para examinarnos, ¿sí? Entonces, las del primer cuatrimestre se evalúan
entre finales de enero y febrero, las siguientes que son en junio y las siguientes son en septiembre. Entonces, en febrero nos examinamos por lo general de las asignaturas del primer cuatrimestre, en junio de las del segundo cuatrimestre y en septiembre nos podemos evaluar o bien de aquellas que no aprobamos en junio y septiembre, las no aprobadas de junio y septiembre, o exámenes que no alcanzaste a dar, ya sea porque no diste ya, porque se te cruzaron los horarios, te salió una cita médica, o no tuviste tiempo para preparar una asignatura y necesitas más tiempo para poder prepararla. Entonces, tienes siempre la opción de septiembre para preparar un examen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que te juegas al todo en una sola oportunidad. En cambio, si das en febrero o en junio y no apruebas, pues bueno, eso tiene la ventaja de que en todo caso sabes dónde estás más floja o flojo y luego pues te preparas más para el examen de septiembre, que sería la última oportunidad. Hay gente a la que las asignaturas les cuesta mucho y a lo mejor a pesar de dar cuando corresponde en febrero, pues luego las siguen arrastrando y tienen que pagar segundas, terceras matrículas. Yo hasta aquí no me ha tocado eso. Pero bueno, eso ya te digo, lo importante es, en este caso, que uno se vaya flexibilizando en torno a la realidad que tenemos en la UNED, ¿sí? Al principio, la primera vez que uno entra, puede ser muy pavoroso, de verdad, y te puede dar hasta una parálisis cuando, dependiendo, ya te digo, de la asignatura que cojas, cuando a lo mejor pues ves que no te das abasto o que a lo mejor se te viene el tiempo encima o no estás, el primer año no estás suficientemente organizada y bueno. Pero ya luego con el paso de los años, pues uno va empezando a desarrollar una metodología propia, una metodología de estudio, una metodología de organización. Y eso sobre todo es súper fundamental. Entonces, yo te puedo decir que en el transcurso de estos años yo he madurado mucho. Digo de estos años porque yo estoy más o menos, van a ser 2 años, empecé, me acuerdo que en un mes de febrero, o sea, en un segundo cuatrimestre, empecé en la UNED, cogí 2 materias porque necesitaba hacer unas convalidaciones, porque yo bueno, vengo, mejor dicho, de hacer ciencias políticas en mi país y bueno, quería convalidar mis estudios aquí, pero no me sirvió, no me sirvió del todo. O sea, para las convalidaciones no me sirvió, pero el conocimiento está adentro. Entonces, me da exactamente igual tener que empezar de cero. Pero bueno, como ya sabía un poco, bueno, quise primero hacer ciencias políticas en la UNED. No me gusta cómo dan ciencias políticas aquí en España, ya no es un tema de la UNED, ¿sí? Porque a raíz de las reformas que se hicieron en Bolonia, se unificó lo que es administración pública con ciencias políticas y lo que hicieron fue ahí una cosa que con todo respeto, yo que he estudiado ciencias políticas, no es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, como ciencias políticas y sociología tienen muchas materias o asignaturas en común, lo que hice, pues digo, bueno, muchas de estas me van a servir para sociología, pero al equipo docente pues no les dio la gana de convalidarme todas las que yo presenté y me convalidaron solo 3. Esto venía a cuento de que yo me matriculé bueno, para el segundo cuatrimestre en febrero y cogí solamente 2. Una que ya la tenía aprobada, que podía haberla hecho convalidar, pero digo, mira, voy a coger una que ya la tenía aprobada para, digo, bueno, un poco refrescar.
y otra pues que sea un poco más suave y cogí una de cuarto año, ¿sí? Entonces cogí una de primero y una de cuarto. Y con la cuestión de que la de primero, pues aquí, o sea, me encontré pues con el típico profesor que va de divo y bueno, lo quiso hacer todo lo complicado que pudo. Pero bueno, no lo aprobé en julio, pero lo aprobé en septiembre, ¿sí? Y eso estuvo súper bien porque fue una forma de aterrizar de manera suave en la UNED. Entonces ya para el año siguiente, o sea, bueno, que ya pasaron los meses, ya recibí mis convalidaciones, entonces me hice un planning de, de organización de los tiempos, y me refiero de los tiempos académicos, ¿no? Yo básicamente he escogido como te decía, el plan de hacer el grado en 4 años, no en 3 ni en más, porque no quiero dejarme la vida estudiando y la verdad es que yo sí la necesito. Como te dije, mi afán era convalidar y yo sí quiero ejercer mi profesión. Entonces voy a hacerlo en 4 años porque tengo que también dar abasto con mi trabajo y con mis hijos y con la familia y bueno, o sea, hay que, hay que tratar de ser un poco realista en eso. Así es que bueno, estoy en ese plan. El primer año cogí todas las asignaturas que me faltaba para completar primer año, que eran 8, y este año he cogido 9, porque una me habían convalidado el segundo año. Así es que ahora estoy en ese camino y bueno, si todo va bien, este año me quitaré todo segundo año de encima y me quedarán ya 2 años más. Así es que bueno, espero que con este vídeo pues haya podido responder tus preguntas y sobre todo que te sea de mucha ayuda a ti y a muchas personas que quieren entrar a estudiar en la UNED. Y les digo una cosa, ¿sí? A pesar de lo que digan por ahí o de lo que escuchen, incluso de lo mismo que yo he dicho, no tengan miedo. No tengan miedo porque una cosa buena que tiene la UNED es probablemente la calidad de compañeros que tenemos. Ya si tú te animas a entrar, cuando ya estés dentro, encontrarás a mucha gente que está en tus mismas situaciones y como decimos en sociología y en ciencias sociales, ¿no? A la sociedad no se la puede limitar ni se la puede encerrar mucho tiempo, porque siempre encontrará una manera de fluir, una manera de escapar, además ahora que estamos en tiempos mucho más interesantes a nivel de conocimiento, de avances, etc. Así es que si la intención, como te dije, no era tanto asustarte, sí ser honesta contigo, pero sobre todo decirte que si tu intención es estar aquí, que no te desanimes. Ven y seguro que te va a gustar. Entonces, esto es lo que te puedo decir. Espero ya digo, que te guste. Y bueno, cualquier cosa, pues estoy a tu disposición. Que tengas un excelente fin de semana y hasta pronto.